y versículo 36, y lo vamos a mencionar en un momento. Y tal vez alguien haga la pregunta al leer los versículos 35 y 36, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Lo que Cristo les dijo no responde la pregunta. Hemos escuchado que Cristo vive para siempre, el Mesías. ¿Quién es este Hijo del Hombre entonces? Y parece que no le responde, sino que les dice una cosa diferente. Eso es lo que nos parece que pasa al principio, pero mientras que no le responde de forma directa, Él les dice de todas formas exactamente lo que era necesario que supieran en ese momento. Entonces su pregunta era, ¿quién es este Hijo del Hombre? Esperamos nosotros que viva para siempre. Y la respuesta es el versículo 35, donde dice, andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Y en efecto prácticamente les dice, vosotros tenéis luz. Yo os he dado entendimiento. Yo os he enseñado cómo deben entender esa escritura antigua. Es decir, que tienen un significado eterno. Yo soy la luz. Yo os estoy diciendo cómo deberíais entender eso. Escuchad, corregid vuestro erróneo entendimiento. Entonces, a pesar de que no es una respuesta directa, es un regaño. Él les dice que escuchen a lo que se les ha dicho. Y él podía haber dicho también, vosotros sabéis que yo soy la luz. Yo he sido autentificado por las profecías. Yo he sido autentificado por mi enseñanza. Ya me habéis escuchado, que he explicado la escritura una y otra vez, y vosotros habéis quedado fascinados. Vosotros sabéis que soy la luz. Habéis visto mi comportamiento, habéis visto mis milagros, mi poder. Todo eso me autentifica. Habéis escuchado la voz de Dios. No podía entender las palabras, pero muchos de vosotros pensabais que era un ángel hablando. Otros decían es un trueno, un relámpago. Indiscutiblemente eso vino del cielo. Yo soy la luz, escucha mi explicación, escuchad. Pero ellos no habían escuchado. Y entonces se les hace un llamado y se les regaña también a través de esa respuesta. Escuchad la corrección. Les pudo haber dicho, vosotros sois seres racionales, se os ha dado una mente inteligente, vosotros sois gente inteligente, y vosotros debéis escuchar, pero estáis como atorados, atrapados, con su propia determinación, diciendo, queremos un Mesías político y no queremos nada más. Entonces su respuesta es muy apropiada, a pesar de que de forma directa no le responde. Pero ahora quiero llevarles, en esta misma sección del último mensaje de Cristo, quiero llevarles al mensaje, el versículo 44. Quiero intentar explicar por qué voy ahí. Versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que en mí, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y lo vamos a estudiar en un momento. Pero antes leímos que Cristo se había escondido de ellos. Habla sus últimas palabras, las dice, o por lo menos eso parece que es el caso del versículo 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. El griego dice, y fue ocultado de ellos, en un sentido continuo. Entonces sus últimas palabras parecen estar ya en el versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis los hijos de la luz. Fin, punto final. Versículo 36 es un versículo trascendental porque ahí concluye su ministerio público y parece que ya no dice nada más. Pero en el versículo 44 Jesucristo clamó y dijo. El versículo 36 es final, definitivamente. Y se fue y se ocultó de ellos.
Y ese es el final. Pero lo que pasa aquí es que el versículo 44 y hacia adelante hasta el versículo 50 son cosas que él dijo al mismo tiempo que el versículo 36. Lo que el apóstol Juan parece hacer es cerrar el ministerio de Cristo, hacer un comentario respecto de la incredulidad de la mayoría, hacer un comentario respecto de cómo algunas personas cayeron en él, y después avanza a dar un resumen de lo que dijo hasta el final del versículo 36. Ahora bien, muchos expositores piensan que el versículo 44 hasta el final son simplemente como un resumen de todo su ministerio, como que resumen todo el libro. Y la razón por la cual piensan eso es porque todo lo que se lee en esos versículos, él lo dice a través del Evangelio de Juan, antes de este capítulo. Pero al mismo tiempo, mientras que eso es así, es muy probable que el versículo 44 añade o rellena o completa lo que Cristo les dijo antes de las últimas palabras. Y la razón fuerte que tenemos para creer esto es que estas palabras consolidan y como que expanden los versículos 35 y 36. Como que expanden ese razonamiento que que es resumido más adelante. Se expresa más adelante las ideas del versículo 35 y 36 en los versículos adelante. Y es sabio transportar los versículos 34 perdón, 44 hacia adelante, más cerca del versículo 35 y 36. No porque hayan sido escritos ahí, no, eso no es lo que estoy diciendo, sino que ese es el mensaje del que están hablando. Y si esto fuera lógico para ustedes, quiero decir unas palabras más. Versículo 36, mientras tenéis la vida, la luz, perdón, y versículo 44 es parte de eso. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Eso ya lo había dicho antes muchas veces, claro. Versículo 45, y el que me ve, ve al que me envió. Todo esto es parte de su llamamiento final, podemos pensar nosotros. Es parte de todo eso, porque hace un llamado a sus almas, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo. Es el mismo punto, la misma idea. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Porque estás en tinieblas con estas ideas que tienes de que hay que tomar esas profecías de forma literal, diciendo que vendrá un hombre que será tu Mesías y vivirá para siempre, como un hombre. Y pues no, tenemos una profecía espiritual y eterna. Y dice Cristo, yo he venido a liberaros de esas tinieblas, de interpretar la escritura de esa manera. Versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Menciona el juicio, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. Y eso es así hoy en día también. Cualquier persona que rechace a Cristo es juzgado por sus palabras, sus discursos, y entonces será juzgado en el final, en el día final. Y después, conclusión, versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dijo este mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Ya había hablado de forma continua a través de este evangelio respecto de la vida eterna, perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo menciona una vez más en el capítulo 6 y en el 8 y en el 10 y en el 11 y antes también en el versículo 12. Constantemente habla al respecto de la vida eterna. ¿Cómo podían no haber escuchado?
y pensar que estaba hablando respecto de que el Mesías duraría para siempre en la tierra, en ese preciso momento. Porque yo sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y de alguna forma, versículo 44, al final, tienen que ver con lo que dijo en los versículos 35 y 36. Es como un resumen del libro, sí, claro, pero de hecho, más probable es que sea una explicación de todo lo que dijo en el versículo 35 y 36, que fueron sus palabras finales a las personas. Por eso está ahí. Y él les hace un llamado y lucha con sus almas, por así decirlo. Pero al final, versículo 36 dice ahí, se ocultó de ellos o fue ocultado de ellos. Ya no hubo más palabras públicas, excepto lo que se dijo en la cruz del Calvario. Ya no hubo más ministerio público, ya no hubo más llamados públicos de Cristo. Aquí tuvimos su gran enunciado final, cuando él clamó y dijo lo que dice el versículo 36. Y mi último encabezado, versículo 37, es decir, el endurecimiento trágico. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, versículo 37, delante de ellos, no creían en él. Hubo excepciones, lo sabemos. El apóstol Juan lo menciona después, pero la mayoría no creyeron en él. Hubo excepciones y habría miles de conversiones en el día de Pentecostés y en el periodo que vino después de eso. Tal vez hubo, no sé, decenas de miles de conversos al final, pero aún así la mayoría no creyeron en él. Y después tenemos estas palabras misteriosas de Isaías, versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Isaías 53 tenemos aquí, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías, 700 años antes de esto, pone estas palabras en los labios del Mesías, en los labios de Cristo, y le representa diciéndole al Padre, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Es la forma que tiene el profeta de decir que la mayoría no creerían en él. Versículo 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y aquí esto se toma de Isaías 6, donde dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y o se conviertan y yo les sane. Pues uno de los grandes misterios es que es esto, pero creemos que podemos aprender al respecto de esto a través de la experiencia de Faraón en el tiempo de Éxodo. Dios endurece los corazones, pero cuando las personas han endurecido sus corazones en contra del primero. Así que leemos en la historia de Faraón, es muy importante para entender este enunciado de aquí. Faraón endureció su corazón y después leemos que Dios endureció su corazón, de modo que la oportunidad fue cerrada, de modo que jamás volvería. Y entonces Dios endureció los corazones de muchos de los sacerdotes principales y los escribas y los fariseos. Ellos endurecieron sus corazones y después, en su momento, pues ya no hubo más oportunidades para ellos. Entonces Él endureció sus corazones y los corazones de la mayoría. Y claro que había un propósito obvio por lo cual Dios tenía que hacer eso. Ya habían tenido su oportunidad, pero no la recibieron. Y entonces siguieron con su obstinación y su maldad en contra de Cristo. Entonces fueron castigados con ese endurecimiento judicial de sus corazones.
Pero hubo otra razón, porque era importante que crucificasen a Cristo y que le odiasen hasta el final y que clamaran pidiendo su ejecución, porque su sufrimiento y muerte era conforme a la voluntad de Dios, conforme a la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, Él iba a hacer ese sacrificio expiatorio en lugar de los pecadores. Y aprendemos a partir de esto el día de hoy, que si tú endereces tu corazón y rechazas todo el llamado de Dios y su misericordia, y rechazas su amor, y escoges este mundo por encima del Señor, y en vez de servirle, resistes más bien toda influencia evangelística, todo llamado evangelístico, pues puede ser que llegará un momento en que tu corazón será endurecido, y tu tiempo, tu oportunidad se terminará, y tu acceso a la misericordia terminará. Y nunca habrá otro obrar en tu corazón para llevarte al Calvario. Entonces estas son cosas solemnes. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún todavía vemos algunas cosas esperanzadoras. Versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Evidentemente no la mayoría, una minoría, pero sí creyeron muchos. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Ya se había dado la orden, los fariseos lo habían propuesto en el Sanedrín, había sido una cosa aprobada ya. Cualquiera que confesase a Cristo sería excomunicado. Y hubo conversos ahí. Nicodemo, por ejemplo, fue uno de ellos que vino a él de noche. José de Arimatea también fue otro, y hubo otros. Leemos al respecto de ellos en Hechos 6. No eran pocos, había muchos de los sacerdotes que creyeron en él o que habían creído en él. Y aún así, eran bebés en la fe, si lo podemos decir así, tenían miedo y no querían ser excomunicados de la sinagoga. Entonces eran creyentes secretos y fue más adelante que fueron llenos de vergüenza y que se hicieron firmes y de forma pública proclamaron y confesaron a Cristo y verdaderamente se rindieron a Él. Esa es otra enseñanza pastoral, queridos amigos. Algunas veces venimos a Cristo en verdad y verdaderamente le hemos encontrado, dependemos de Él y le amamos. Y aún así, por un momento, por alguna temporada, es como si fuéramos solamente cristianos a medias, porque no decimos nada en la oficina al respecto. Escondemos nuestra luz bajo la escondemos nuestra luz, no queremos ser creyentes obvios. No tenemos un área en la cual sirvamos a Dios, adoramos de forma mínima, aunque sí confiamos en Él y sí amamos a Cristo y sí dependemos de Él. Y nos damos cuenta de que estamos perdidos para toda la eternidad sin Él y le queremos y le amamos y oramos su palabra, perdón, oramos y leemos su palabra, pero aún estamos como como ocultos. Queridos amigos, ese fue el caso aquí, versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres, querían ser aceptados de los hombres, por los hombres y el mundo, y amaban eso más que la gloria de Dios. Qué reto, qué mensaje para nosotros. No te quedes mucho tiempo así. Tan pronto como puedas, profesa a Cristo de forma pública. Tienes que estar firme por Él con todo tu corazón. Y aquí tenemos este gran último pasaje, queridos amigos. Hemos visto el juicio de este mundo y lo que significa. Esa pregunta desdeñosa. Los llamados que hace Cristo, pero en lo que respecta a la mayoría, no hicieron caso. Vimos el último mensaje de Cristo
y vemos también el endurecimiento trágico de los corazones, esos corazones obstinados y tercos. Pero hubo frutos ahí, y los cristianos a medios que vemos allí muy pronto emergerían a la luz del día. Y esa es la última parte de Juan 12, el gran momento, las últimas palabras de Cristo, de las últimas palabras del ministerio público de Cristo.